Vayamos entonces a Xcode a poner esto en práctica. Ya tenemos nuestra primera clase creada con una serie de propiedades y ya sabemos más o menos cómo manejarnos con NSLog. Sin embargo, como ya os he explicado, lo de utilizar new para crear un nuevo objeto, aunque tiene todo el sentido del mundo en estos momentos, no es lo más común. Por razones históricas, siempre se crean los objetos en dos pasos. Primero se envía el mensaje alloc a la clase y luego se envía el mensaje init. Pues vamos a sustituirlo aquí y haríamos alloc e inmediatamente después init. Fijaos que siempre se envía en la misma línea. Esto es lo recomendado por Apple y os recomiendo encarecidamente que sigáis esta convención. Esto no cambia absolutamente nada en el código. Sigue haciendo exactamente lo mismo. Alloc seguido de init es lo mismo que new. Pero esto es muchísimo más común. Si os parece, le damos a Product Analyze y sigue funcionando a la perfección. Lo malo que tiene esto es que alloc e init lo que hacen es lo siguiente. Alloc reserva espacio para memoria e init hace una inicialización muy básica. Es decir, todas las propiedades que son de tipo objeto pasan a valer nil y todas aquellas que son números pasan a valer 0. Es decir, te pone el objeto en un estado nulo, que es seguro, no hay ningún puntero loco ni ningún valor absurdo, pero que está totalmente vacío. Y tenemos que añadir las propiedades, digamos que a mano, con set first name dos puntos, set last name dos puntos y set alias dos puntos. Esto claramente es un rollo. Sería muchísimo más cómodo si tuviéramos un inicializador que de un solo golpe le metiera los valores a las propiedades. Bien, pues vamos a hacer esto, para lo cual nos vamos al punto H y aquí debajo de las propiedades, aquí vamos a definir nuestro primer inicializador. Esto se hace siempre por convención después de las propiedades, es decir, primero ponemos las propiedades, luego los métodos de clase, luego los métodos de instancia, empezando por los inicializadores. Vamos a empezar con nuestro inicializador y primero voy a escribir el código y luego explico exactamente lo que significa. Init with first name, dos puntos, primer parámetro, tipo en ese string, puntero en ese string, mejor dicho, llamado first name. Luego, siguiente parte del nombre del método, last name, dos puntos, siguiente parámetro, puntero en ese string y le pongo last name al parámetro. Y por último, alias, dos puntos, también en ese string, alias. ¿De acuerdo? Esto, si después de cada parámetro ponemos un salto de línea, Xcode nos hace este indentado que hace que sea más fácil leerlo. Si lo miramos de arriba hacia abajo, pues parece un formulario. Aquí tendríamos los nombres de los campos del formulario y aquí lo que iría en cada uno de ellos. Lo primero que nos llama la atención aquí es este guión o este menos. ¿Qué demonios significa eso? Como ya he explicado, en Objective-C existen dos tipos de métodos o de mensajes que son los de clase y los de instancia. Los de clase, quien los entiende es la clase y es equivalente a lo que en Java se llaman métodos estáticos. Mientras que los de instancia los entiende la instancia. Son los métodos más normales a los que estamos ya más acostumbrados. ¿Qué quiere decir un guión? Un guión quiere decir que se trata de un método de instancia. Si en vez de un más, si en vez de un menos tuviese un más, eso lo identificaría como un método de clase. Nosotros no hemos definido ningún método de clase de momento, aunque vamos a hacerlo más adelante, pero sí que hemos utilizado ya dos, por lo menos. New, si os fijasteis, lo enviamos a la clase y alloc también se lo enviamos a la clase. Es decir, son dos métodos de clase. En general, nosotros no vamos a crear demasiados métodos de clase, pero sí que vamos a utilizar muchos que ya vienen en todas las clases de Cocoa y como veremos más adelante nos facilitan bastante la vida
a la hora de crear instancias. Es, digamos, la forma más cómoda de crear instancias, pero todavía no hemos llegado ahí. Entonces, lo primero es ese guión, ya sabemos lo que significa, y lo segundo que nos llama la atención es este ID, que no lo habíamos visto hasta ahora. Vamos a recapitular un poco y ver qué es exactamente lo que hace init with first name, last name, alias, Lo que hace es crear una instancia de la clase AGT Star Wars Character y nos devuelve un puntero a dicha instancia. Es decir, ¿por qué entonces aquí no nos encontramos con esto? Es decir, si lo que va a devolver es un puntero a AGT Star Wars Character, ¿por qué no ponemos esto en vez de ID? Pues se trata de lo siguiente. ID es un puntero a objeto genérico. Es decir, ID apunta a cualquier objeto posible. ¿Por qué lo utilizamos en los constructores? Pues por lo siguiente. Si tú creas una subclase de AGT Star Wars Character, como puede ser AGT Wookiee, y intentas crear una instancia de él reaprovechando este método que has creado, y aquí hay que destacar que en Objective-C los inicializadores se heredan, creo recordar que en Java no es así, y si lo tuviéramos definido como antes, de esta forma, el que envíe este mensaje a nuestra subclase AGT Wookiee no va a recibir un Wookiee, sino que va a recibir la clase genérica AGT Star Wars Character, que no es lo que quiere. Sin embargo, si ponemos ID, el compilador hará, digamos, la magia que haga falta y devolverá siempre lo que hace falta. En el caso de haber subclasificado, haber creado una clase AGT Wookiee, si enviamos init with first name, last name, alias, nos devolvería un Wookiee. Es decir, el ID se pone ahí para que la clase sea segura a la hora de extenderla o subclasificarla, como queráis decirlo. ¿De acuerdo? Entonces, siempre, siempre, siempre los inicializadores devuelven ID. Bien, pues si ya lo tenemos listo, vamos a implementarlo en el punto .m. Copiamos el método, lo pegamos aquí y vamos a implementar nuestro primer inicializador. Voy a escribir una vez más el código primero y luego explico exactamente lo que estamos haciendo. Primero lo voy a poner de la forma más didáctica y luego os enseño la forma más común. Y sería lo siguiente. Self igual a super init. Luego haríamos if self distinto de nil. Y aquí haríamos self.firstName igual a firstName, self.lastName igual a lastName y self.alias igual a alias. ¿De acuerdo? Y por último, return self. Bien, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo aquí dentro. Primero, recibimos una serie de parámetros y lo primero que hacemos es enviar a super apunta a nuestra superclase. Como nosotros descendemos de NSObject, quien va a recibir ese mensaje es NSObject. Es decir, le repasamos a nuestra superclase su inicializador designado. ¿De acuerdo? Por eso es importante saber quién es el inicializador designado de cada clase. El inicializador designado es aquel que hace de verdad todo el trabajo pesado. Luego podemos crear otros inicializadores de conveniencia, pero hay que saber cuál es el designado. Los de conveniencia simplemente van a llamar al designado. Bien, ¿quién es el inicializador designado de nuestra superclase? Nuestra superclase es NSObject, el inicializador designado es init. Entonces, le enviamos init y nos devuelve algo. Aquí pueden ocurrir dos cosas, que salga bien o que salga mal. Que sale mal, ¿cómo nos indica NSObject que su inicialización ha salido mal? Devolviéndonos 1000.
Entonces en self y self en Objective-C es como this en Java, es decir, apunta a la instancia, a mí mismo. Aquí en self yo tendría nil. Por eso lo siguiente que hago es comprobar si self es distinto de nil. ¿Cuándo será self distinto de nil? Pues cuando salga bien. Si sale bien, nos devuelve una instancia. Esa instancia realmente es un puntero a un objeto, es por lo tanto un número que es distinto de 0. Por lo tanto, si self es distinto de nil, es que todo ha salido bien. Y lo único que tenemos que hacer es guardar dentro de nuestras propiedades los parámetros que nos han pasado. Posteriormente, independientemente de lo ocurrido, devolvemos self. ¿Que salió bien? Pues devolveremos una instancia debidamente inicializada. ¿Que ha salido mal? Estaríamos devolviendo nil. Self valdría nil, al devolver self devolveríamos nil. De esta forma estaríamos avisando a quien nos ha llamado que algo ha salido mal y que se busque las habichuelas. Esta es entonces la forma más didáctica de crear el inicializador. Por cierto, los inicializadores siempre se crean de la misma manera. Y lo tenéis en la plantilla, perdón, en la chuleta. Es como una plantilla que siempre se sigue. Ahora bien, esta forma no es la más común. La más común sería de la siguiente manera. Es algo más compacto, pero quizá más difícil de entender lo que está ocurriendo. Es decir, metemos esa primera línea dentro del if. Vamos a repasar un poco qué es lo que está ocurriendo aquí dentro. Lo primero, se evalúa esto. A super le mando init y devolverá algo. Sea lo que devuelva, lo guardo en self. Y por último, se evalúa self dentro del if. Si es nil, nil en el fondo es 0, por lo tanto falso. Nos saltaríamos directamente aquí. Que no es nil será verdadero y entramos aquí dentro. ¿De acuerdo? Esta, digamos, es la forma más común de implementar un inicializador. ¿De acuerdo? Hay una variación que es bastante probable que la veáis y quiero explicarla aquí antes de que terminemos. Y es lo siguiente. Yo aquí dentro del inicializador he puesto self.firstName igual a firstName. Cuando yo pongo self.firstName, esto es lo mismo que hacer lo siguiente. Esta es la sintaxis del punto y podríamos hacer self set firstName firstName. ¿De acuerdo? Esto es exactamente lo mismo. Aquí queda todavía más claro que realmente lo que estamos haciendo es que estamos enviando un mensaje a self y estamos pasando, digamos, por el método setFirstName . En general esto es lo correcto y es lo que hay que hacer. Sin embargo, hay mucha gente que cree que existe una excepción y la excepción es precisamente dentro de un inicializador. Muchos creen que no deberíamos de utilizar los setters dentro del inicializador, sino que deberíamos de acceder directamente a la variable de instancia. ¿Cómo haríamos eso? Acordaos, la variable de instancia la crea el compilador y tiene exactamente el mismo nombre que la propiedad, solo que con un guión bajo delante. Entonces, ¿cómo quedaría esto accediendo directamente a las propiedades, a las variables de instancia? Pues sería firstName igual a firstName, luego lastName igual a lastName y por último alias igual a alias. ¿Por qué algunos recomiendan esto? Bueno, en parte porque son algo más paranoicos de lo estrictamente indispensable y su lógica es la siguiente. En el momento que estás ejecutando un inicializador, tu objeto todavía no está creado del todo y habrá cosas que todavía no estén listas. Si tú pasas por un método setter, podría darse el caso que tú hayas creado un setter personalizado. No tienes por qué aceptar el del compilador, puedes crear uno propio y eso lo veremos bastante más adelante. Pero es muy sencillo de hacer. Pero supongamos que has creado uno propio y que hace algo raro que depende de alguna otra cosa de este objeto que todavía no ha sido creada. En ese caso
Tendrías un error, una excepción, posiblemente la aplicación se te caiga. Entonces, si quieres ser extra precavido y ya tirando un poco a paranoico, podríamos hacer lo siguiente. Siempre, siempre, siempre dentro de los inicializadores accedemos directamente a la variable de instancia. Para todo lo demás, siempre, siempre vamos a través del setter y del getter. Es decir, digamos self.lo que sea o self set first name, self first name, dependiendo si utilizamos el getter o el setter. ¿De acuerdo? Pero esta es, digamos, una forma muy común y, digamos, extra precavida. Es muy probable que veáis ejemplos de este. Otra cosa que nos queda por ver es lo siguiente. Yo ya tengo mi inicializador listo. Voy a empezar de nuevo. Ya tenemos nuestro inicializador listo. Vamos a ponerlo en práctica y vámonos al punto M. Aquí podemos sustituir prácticamente todo esto con el siguiente código. AGT Star Wars Character alloc init with first name y pasaríamos Anakin Skywalker alias Darth Vader. ¿De acuerdo? Aquí ya en una sola línea tenemos el objeto creado e inicializado con las variables, con las propiedades que tenemos. Si lo ejecutamos, funcionaría exactamente igual. ¿De acuerdo? Simplemente esto es bastante más cómodo. Ahora bien, ¿qué ocurre, por ejemplo, si queremos, en vez de Anakin Skywalker, pues queremos otro personaje que sea, por ejemplo, Chewbacca? Pondríamos Chewie. Y aquí tenemos un pequeño problema, y es que Chewbacca pues no tiene nombre ni apellido, que yo sepa, tiene el alias que es este Chewbacca, que no sabemos muy bien si es nombre, apellido, mote o lo que sea. Es decir, tendríamos que pasar init with first name, una cadena vacía o un nil, last name, cadena vacía o nil, y por último en el alias meter Chewbacca. Esto es un rollo. Entonces sería interesante tener otro inicializador que lo que hace es que acepta solo alias. A esto se le llama inicializadores de conveniencia y son extraordinariamente útiles y es una convención que hay en Cocoa de crear siempre una serie de inicializadores de conveniencia para aquellos casos particulares que se repiten muy a menudo. En nuestro caso, de personajes de la Guerra de las Galaxias, pues personajes que solo son conocidos por un alias. Chewbacca, C3PO, R2D2, etcétera, etcétera. Entonces, esto lo vamos a dejar para el siguiente capítulo, para la próxima demo. De momento, lo importante es que quede claro cómo crear un inicializador propio. En este caso, el inicializador designado, es decir, el que va a hacer el trabajo pesado. Los demás inicializadores, como el que vamos a crear en la siguiente demo, lo único que van a hacer es repasarle trabajo al designado. Bien, pues ya hemos implementado un inicializador para el caso genérico, pero nos hemos dado cuenta que sería muy conveniente tener inicializadores específicos para ciertos casos particulares en los cuales realmente necesitamos menos parámetros que en el genérico. Esto, repito, es algo muy común en Cocoa y es conveniente seguir este patrón en las clases que nosotros creamos. Aquí tenemos un organigrama típico de una empresa en el cual tenemos supervisores, jefes de proyectos, ingenieros, gestores de desarrollo de producto, de seguridad, de logística y un tal Paco, que es el que está currando de verdad. Los demás miran. Bien, pues Paco en Objective-C se dice inicializador designado y es ese que acabamos de crear. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es crear a los demás, los que están mirando a Paco, y a eso se le llama inicializadores de conveniencia. Estos no van a aplicar esa plantilla de código que os acabo de enseñar. Lo que van a hacer es llamar al designado pasándole una serie de parámetros distintos. Esto sigue un patrón o una máxima de buena programación que es el principio DRY, Do Not Repeat Yourself.
no te repitas, o también conocido como la vagancia productiva. Hay que trabajar lo menos posible y eso es lo que vamos a hacer ahora en Xcode, implementando un inicializador de conveniencia que utiliza el designado, que es el que acabamos de crear. ¿Vamos para allá?